La comunidad estudiantil de la UNAM e incluso padres de familia se movilizaron para exigir justicia y también protocolos que garanticen la seguridad a los universitarios y ya definieron las acciones a seguir ante la muerte de Aide Mendoza. Gloria López nos tiene los detalles. Alumnos de CCH Oriente, diversas facultades de la UNAM, maestros y padres de familia se manifestaron para demandar el esclarecimiento del asesinato del estudiante Aide Mendoza dentro del plantel y para denunciar la inseguridad y actos de violencia que actualmente se viven en la máxima casa de estudios. Se supone que nosotros dentro de la escuela nos tenemos que sentir seguros y, pues mataron a una compañera dentro de la escuela. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo nos podemos jactar de decir que es la mejor universidad cuando realmente nos están matando dentro de la misma universidad? Las principales exigencias de los alumnos son la renuncia del director del plantel CCH Oriente, Víctor Efraín Peralta Terrazas, y la renuncia del director general de CCH, Benjamín Barajas, así como darle seguimiento e investigación a los 3 feminicidios que se han registrado en el plantel. Me es imposible creer que en la biblioteca de la escuela tengan arcos protectores donde no pueden sacar un libro y en el acceso de la escuela no exista uno para que no puedan meter un arma. No tenemos la gente suficiente, los trabajadores suficientes para que puedan estar a cargo de tantos alumnos, ¿no? O sea, somos 12,000 alumnos y apenas llegan a ser no más de 100 trabajadores de seguridad y pues no alcanzan a cubrir todo, ¿no? Esa es una de las principales cuestiones. Las cámaras de seguridad que se tienen dentro del plantel realmente no sabemos si funcionan o no. Los acuerdos a los que llegaron luego de la asamblea en CCH Oriente son realizar paro activo el 2 de mayo y paro total el viernes 3. El jueves realizarán una asamblea a las 13 horas a la que piden acuda la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Ciudadana Jesús Horta. Ahí determinarán qué día marcharán hacia la alcaldía Iztapalapa. Mientras que el día viernes a las 14 horas realizarán un mitin rumbo a Rectoría. Además, la Facultad de Ciencias Políticas se declaró en paro total el jueves y el viernes. Con imágenes de Javier Martínez, Gloria López, 21 Noticias.